tardes a todos y a todas. Seguimos con las charlas conferencia en esta que es la quinta Expo Posadas Ciudad Universitaria a través de nuestra plataforma web www.expoposadasuniversitaria.gov.ar y les invitamos a todos a que sigan con nosotros y que disfruten y puedan visitar todos los sectores que le ofrece la Expo, así que conéctense a la misma. Y hoy estamos contando con el equipo de asesoras de Salud Integral ENIA, en representación del Programa Provincial de Salud Integral de Adolescentes del Ministerio de Salud, que nos van a brindar una charla sobre tejiendo redes, un abordaje del suicidio desde la prevención. Les dejo con las chicas. Saludos, buenas tardes. Chicas, ustedes arrancan. Sí, iría Flor. Ahí le puse, de vuelta. Ahí está. A ver si lee. Ahora sí que no se escucha más. No. No. ¿Grabamos de vuelta? ¿O? Sí. A ver, ahí lo está intentando con el audio, a ver si se la escucha. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí. Ahí te escuchamos. ¿Sí? Bueno. Sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Disculpen las demoras. Yo soy la licenciada Florencia Ojeda, soy psicóloga, soy psicoterapeuta gestáltica, trabajo en lo que son las asesorías en salud integral con adolescentes, con la licenciada Liliana Max y la licenciada Nadia Bolano. Trabajamos para lo que es el plan de embarazo no intencional en la adolescencia, que depende de lo que sería el programa de salud integral adolescente. Bueno, yo tengo una ardua trayectoria en lo que es el trabajo con adolescencias, ya sea en instituciones educativas, en grupos de orientación vocacional, bueno, ahora en instituciones de salud. Actualmente estoy trabajando en lo que es el CAP5, que es en la zona de Yacyretá, y en todo lo que son las escuelas que quedan alrededor de lo que es el CAP5, que son el CEP 1, el CEP 64, el CEP 26, el VAPAIC, ¿sí? En esa zona trabajo específicamente con lo que son las escuelas secundarias. Así que bueno, fui convocada por la licenciada Nadia Bolano para charlar en este conversatorio sobre tejiendo redes en un abordaje del suicidio desde lo que sería la prevención. Y bueno, para comenzar, pensábamos con las licenciadas en contextualizar en qué es la adolescencia, ¿sí? Empezando por una definición de qué es adolescencia, ¿sí? Tradicionalmente se define a la adolescencia como una etapa de la vida que tiene lugar el empuje de lo que sería el crecimiento puberal, ¿sí? El desarrollo de las características sexuales, y bueno, también aparece la adquisición de nuevas habilidades sociales, cognitivas, emocionales, también aparece lo que sería el fortalecimiento de la autoestima, la autonomía, los valores, la identidad, ¿sí? Me parece importante definir la adolescencia porque estamos hablando con los y las adolescentes en este conversatorio, entonces me parece importante que sepan, ¿no? Cuál es la definición, cómo los vemos nosotros, ¿no? Los profesionales de la salud. También me parece importante la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud sobre lo que es la adolescencia, que la define como
el crecimiento y el desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años, ¿sí? Más bien a un nivel psicológico, pensando en una definición desde la psicología, pensamos a la adolescencia como una etapa de cambios, ¿sí? No solo una etapa de cambios psíquicos y emocionales, sino como una etapa de cambios fisiológicos, ¿sí? Y que en ese devenir de cambios traen varias crisis en lo que llamamos las adolescencias. Por un lado, la crisis por el cuerpo infantil perdido, por otro lado, la crisis por los padres de la infancia perdidos, ¿sí? Y por la identidad de la infancia que tenían los adolescentes, ¿sí? Yo tomo a una autora muy importante que se llama Susana Quiroga, que ella habla, o plantea, mejor dicho, de la adolescencia como un fenómeno multideterminado. ¿Qué quiere decir que es multideterminado? Que es atravesado por varios factores. Cuando hablo de varios factores, me refiero a que está atravesado por lo biológico, serían los cambios fisiológicos del cuerpo que tienen los y las adolescentes, por lo psicológico, ¿sí? Que tiene que ver con lo emocional, por lo cronológico, histórico, ¿sí? Y social y cultural. Me parece muy buena la mirada de esta autora, que tiene una mirada un poco más antropológica, ¿sí? De lo que es la adolescencia, porque ella también plantea, ¿sí? A no definir la singularidad de la palabra la adolescencia, sino referirnos a las adolescencias, ¿sí? Cuando hablamos de las adolescencias, estamos hablando de que no hay una forma de vivir la adolescencia, sino que hay diferentes maneras de vivir la adolescencia, ¿sí? Si nos ponemos a pensar en este momento actual, es una manera muy peculiar la que están viviendo nuestros y nuestras adolescentes. No es lo mismo pensar en nuestras adolescencias allá y entonces que pensar en lo peculiar y particular de las adolescencias de hoy en día, y más todavía en este contexto de pandemia, de aislamiento, ¿sí? De clases virtuales, ¿sí? Entonces, todo esto nos define lo que es el contexto que están viviendo las adolescencias. Pensándolo también de manera de las adolescencias, ¿sí? Pienso que hay diferentes formas de vivirla en el sentido de que hay diferentes etnias, diferentes orientaciones, identidades, ¿sí? Entonces me parece que sí, hay diferentes maneras de vivirla, ¿sí? En cuanto a los y las adolescentes a los cuales nos estamos refiriendo ahora, me parece que es muy interesante porque están en un momento de elección, ¿sí? Y en el momento de elección se juegan varias cuestiones, se movilizan varias cuestiones psíquicas, ¿sí? Al momento de elegir, podemos pensar que en el proceso de elección es muy importante e influyen muchos factores al momento de elegir una carrera, un trabajo, una pareja, ¿sí? Esta autora, Susana Quiroga, también habla de lo que es el pasaje de la endogamia a la exogamia. Endogamia nosotros nos referimos en psicología como los códigos familiares, ¿no? Intrafamiliares, y la exogamia como el pasaje a lo que sería los códigos de la sociedad y de la cultura. Ese es el pasaje que están haciendo los adolescentes, ¿sí? Y a donde tenemos que acompañarlos los y las adultas, ¿sí? Pensando en este sentido en las instituciones y los profesionales de la salud que acompañamos. En cuanto a la elección, me parece interesante pensarla en este contexto particular que están viviendo, porque ahora, a ver, un proceso de elección viene influenciado por los valores, los ideales, por la presión familiar, por la presión económica, sociocultural, ¿sí?
Y ahora está el agregado de lo que es la pandemia y la situación actual. Así que me parece que tenemos que poner un ojo particular en lo que le sucede a los y las adolescentes, en acompañar y bueno, en tejer redes, como pusimos de título, ¿no? Para este conversatorio. Te dejo, Nadia, lugar para que puedas hablar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Nadia Bolano, como me mencionó mi colega Florencia. Soy psicóloga, también soy docente en la Universidad Gastón de Acharí y, por supuesto, asesora de salud integral adolescente, como decía nuestra presentadora. Pertenezco al Plan ENIA, que está afectado o en relación al Programa Provincial de Salud Integral Adolescente, como las chicas. Es por eso que nuestro trabajo hoy, nuestra propuesta hoy, tiene que ver con pensar la adolescencia, además porque por supuesto que es la población que en mayor número está, ¿no? en este proceso de elegir una carrera, en esta expo universitaria, y también porque si miramos las cifras, lamentablemente, hay un gran porcentaje de suicidios que se cometen en esta etapa. Es por eso entonces que, nuestra propuesta es pensarla desde la prevención, y cuando yo leo este título, ¿no? Tejiendo redes, me preguntaba, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué pensar? Me han surgido dos preguntas en función al título que elegimos. Por un lado, ¿por qué son importantes las redes? ¿No? ¿Y de qué redes hablamos? Sería la segunda pregunta. Voy a empezar retomando un poquito esto que decía Florencia, cuando nos hablaba de que en la adolescencia hay una transición, ¿no? Hay una pérdida de los códigos, decía ella, familiares, y hay varias pérdidas también en la adolescencia, hay muchos duelos que hay que transitar, se ponen en juego nuevos vínculos, los vínculos con los pares, que son tan importantes para los y las adolescentes, con lo cual me parece que podríamos pensar como un factor que puede ser de riesgo en la adolescencia, el de la soledad, ¿sí? La soledad entendida como una percepción subjetiva, es decir, un sentimiento propio que uno siente, ¿sí? Nadie de afuera puede sentenciar o juzgar si uno se siente solo, porque eso es algo propio. Ni lo puede definir nadie de afuera, ni tampoco decir, esto es así o no es así. Así que, en principio, pienso que un modo de no sentir soledad puede tener que ver con las redes. Cuando hablamos de redes significativas, ¿sí? Con vínculos con personas que nos sean significativas a nosotros, a nosotras. Por ahí yo quería hacer un poquito este contrapunto con las redes sociales, ¿no? Pensaba que, estamos en un mundo, Florencia hablaba también de la actualidad, puntualmente esta actualidad pandémica, pero además estamos en un momento en que las redes sociales nos invaden, digo yo, ¿no? Porque es como un poco difícil escaparse, ¿no es cierto?, de tantas redes y de tanta propuesta tecnológica que hay además hoy por hoy. Me parece que el riesgo de las redes sociales, a diferencia de pensar redes con vínculos significativos quiere decir vínculos que nos den contención, que nos den acompañamiento, en los que nos sintamos identificados, tengamos cosas en común para compartir con las otras personas, a diferencia de este tipo de vínculos, que sería una red más de contención. Están, las redes sociales, como les decían, que a veces tienen, ¿no?, este riesgo. Por un lado nos venden una fantasía de que nunca estamos solos, de que siempre vamos a ser escuchados, y son fantasías, no siempre es así, y además tienen en germen este riesgo, ¿no?, de generar relaciones sin encontrarnos en la realidad. Entonces, por eso pienso, y voy a decir solo esto porque estamos cortos con el tiempo, pero pienso que es fundamental por ahí revalorizar, si se quiere, ¿no?, los encuentros. Está bien, ahora estamos en pandemia, lo cual es, pero creo que hay encuentros que se pueden propiciar por ahora de manera virtual, que no es lo mismo que relacionarnos de manera superficial o solo en un registro virtual desde el anonimato, como quien dice, ¿no? Me parece que es importante encontrar lugares donde estemos cómodos para hablar de lo que nos interesa, de lo que nos importa, y por supuesto que si como amigos, amigas, vemos que tenemos amigos y amigas justamente que están en un momento de aislamiento, que no se pueden comunicar, que les cuesta mucho relacionarse, poder pensar
que puede ser un factor de riesgo, no minimizar, y la primera sugerencia es siempre buscar algún adulto de referencia con el que nos sentamos cómodos, seguros, para poder plantearle esto que vemos y que ese adulto pueda decidir a ver cuál es el mejor camino para ayudar. Eso, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Liliana Max, yo soy licenciada en Trabajo Social y también, como mis compañeras, me desempeño como asesora en salud integral adolescente dentro del plan ENIA. Y bueno, las chicas le vienen hablando acerca de diferentes dimensiones de lo que es esta temática tan compleja como lo es el suicidio. Y como bien decía Nadia, pensamos encararlo desde lo que es la prevención. Y a mí me parece importante definir prevención, de qué hablamos cuando hablamos de prevención. Y cuando hablamos de prevención, y sobre todo en problemáticas como esta, hablamos de todas las estrategias que nosotros usamos antes de que se produzca una cierta problemática o para evitar que se produzca o se agudice una problemática. Y bueno, como decía Nadia también, los tiempos nos apremian, así que voy a tener que ser breve. Y, por ejemplo, más que nada quería referirme o remarcar por ahí las estrategias que se pueden usar de forma general para prevenir situaciones como lo son los suicidios o las autolesiones en adolescentes. Lo primero y principal es eliminar el estigma que hay sobre la temática y hablar sobre suicidio, hablar sobre que existen muchos casos, hablar sobre las autolesiones y sobre los indicadores. Cuanto más hablemos del tema, me parece que mucho más vamos a avanzar en esa cuestión, porque vamos a lograr erradicar el tabú que existe también con respecto a las temáticas. También me parece importante tener en cuenta que como trabajamos con adolescentes, por ahí desde nuestro lugar de adultos, me parece que deberíamos brindarles a nuestros adolescentes nuevas herramientas como para que puedan lidiar con ciertos conflictos, como para que puedan expresar sus emociones. Y también me parece muy importante lo de habilitar espacios de escucha. Y también me parece que en temáticas como esta, todos podemos hacer algo. Entonces, también desde nuestro lugar como ciudadanos, como personas, y ustedes como adolescentes, todos pueden hacer algo, acompañando a las personas que por ahí están pasando alguna situación particular, prestando especial atención a ciertos indicadores, como por ejemplo cuando tenemos un amigo y cambia mucho sus hábitos, sus rutinas, o cuando se aleja, cuando ya no quiere participar. Bueno, en este caso sería de las reuniones virtuales por ahí o en los grupos de chat. Prestar atención a esas cuestiones y por ahí brindarle espacio para que hable, para que pueda expresar sus emociones sin juzgarlo en ningún momento. También es importante que ustedes como adolescentes sepan que existen diferentes espacios a donde pueden recurrir, sobre todo cuando se sienten mal o están atravesando algún problema que por ahí ven que es muy difícil, o cuando tienen amigos que están atravesando situaciones difíciles, que existen diferentes espacios a los que pueden acudir, aún en tiempos de pandemia que siguen funcionando, como por ejemplo el programa provincial de salud integral adolescente
tiene redes sociales donde ustedes pueden encontrar información sobre diversas temáticas y donde tienen números telefónicos, información acerca de dónde pueden acercarse y cómo comunicarse. También tienen los diferentes espacios de asesoría en los diferentes centros de salud, y también en nuestra provincia existe una ley de salud, una línea de salud mental. Entonces es importante que sepan que tienen diferentes espacios a donde pueden recurrir y que en esta temática, y esto me parece fundamental recalcar, todos podemos hacer algo. Acompañar es una gran forma de ayudar, y sobre todo no juzgar, que me parece muy importante. Así que bueno, traté de ser lo más breve que pude. Fuiste. No sé si mis compañeras quieren agregar algo más. Sí, reforzar que todos y todas podemos colaborar, digamos, en esta temática, escuchando, abriendo espacios de escucha, ¿sí? Pensando en los adultos y adultas, que todos somos referentes, ¿no?, de los chicos. Así que bueno, generar esos espacios para escucharlos sin minimizar, sin poner prejuicios, sin poner estereotipos a lo que le viene pasando, sino una escucha abierta, como siempre decimos nosotras, ¿no? Exacto. Desde las asesorías. Sí, una cosa más, quizás para ir finalizando lo que conversábamos, por ahí pensar, bueno, el aislamiento, ¿no?, que también lo decía Liliana recién, como ¿no?, el aislarse, encerrarse como un indicador importante, y que además a veces se manifiesta de otros modos, ¿no?, como ansiedad, como estados que parece de depresión. Yo creo que siempre es importante, el año pasado se usaba un hashtag que era "no estás solo", por eso creo que es importante que entre todos justamente tejamos una red, ¿no?, profesionales de la salud, adultos, adultas y adolescentes, para poder sostenernos entre todas y todos y todas, y bueno, y seguir trabajando con esta problemática que es realmente compleja y muy difícil. Y bueno, más que nada, que digamos, todo esto cobra mucha más relevancia en el contexto actual, digamos, donde todos en algún momento vamos a sentir un poco de soledad y nos vamos a sentir aislados emocionalmente. Entonces es por ahí donde más despiertos tenemos que estar, y bueno, ver nuestros seres queridos, nuestros amigos, ver si podemos apoyar en algo, o si podemos acompañar de alguna forma también. Bien. Bárbaro. Estamos. Estamos, sí.